Bueno, vamos a dar comienzo con las primeras ponencias de la mañana. Son dos ponencias que, bajo el título genérico de Los retos de la migración tras la crisis, nos van a facilitar Antonio y Elena. Les presento brevemente, tal como me han indicado. Para la primera tenemos a Elena Sánchez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, investigadora y coordinadora del área de migraciones del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, CIRO. Y además pues, tiene una amplia experiencia investigadora en diferentes universidades, Oxford, Lieja, etc. Y posteriormente contaremos con Antonio Izquierdo. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense, catedrático de Sociología en la Universidad de Coruña y es representante, ha sido representante en la OCDE de España en el área de migraciones internacionales. Aparte pues, de muchas publicaciones que tienen que ver con los temas que vamos a tratar en estas jornadas, como políticas de control migratorio, crítica de la inmigración imaginada, etc. ¿Vale? Sin más, les cedo la palabra. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la organización y gracias a todo el mundo por estar aquí escuchándonos, que además es un placer porque está la sala completamente llena. Cuando me invitaron a hablar sobre los retos de la inmigración en Europa, creo que ahora aparecerá por aquí la presentación, sí está. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, lo primero que dije, ¿no? Y hablé sobre todo con Gorka, ¿no? Que es con quien he estado más en contacto, le planteé que no podía hablar de la inmigración en general teniendo en cuenta lo que estaba pasando con los refugiados, ¿no? Y que si no le parecía mal, que más que enfocarme en la inmigración en general, quería dar un especial o sobre todo centrarme en cómo está Europa con la cuestión de los refugiados. Aún así me insistió que hablara un poquito también de otras cuestiones y creo que no lo voy a hacer mucho, no le he hecho mucho caso, pero yo creo que si tenemos que hablar de retos ahora mismo en Europa, yo creo que o hablamos de refugiados o hablar de otra cosa no tiene mucho sentido y voy a explicar por qué. No tiene mucho sentido porque básicamente a Europa ahora mismo no le interesa absolutamente nada los 35 millones de inmigrantes que hay viviendo entre nosotros, ¿no? Está completamente absorta, obsesionada con la cuestión de los refugiados y tiene su lógica. Y trataré a lo largo de la presentación explicar el porqué, ¿no? También trataré de quitar algunos mitos, ¿no? de cómo está la situación, lo que está sucediendo, pero sí que es cierto que ahora mismo no hay otro tema y la Comisión no lo está haciendo, el Parlamento no lo está haciendo, no lo está haciendo absolutamente nadie en la Unión Europea, que fijarse y atender la cuestión de los refugiados. Este es un poco la presentación que voy a hacer. Como les comentaba, voy a hablar un poquito de las migraciones en la Unión Europea y luego me centraré en la cuestión de los refugiados. Haré brevemente una visión general de la situación de los refugiados a nivel global para centrarme posteriormente en la Unión Europea. Lo que he tratado de hacer para darle una visión global es dividirlo en tres dimensiones. La primera sería una dimensión más de tipo demográfico, es decir, quién entra, quién sale, por qué, etc. La segunda, centrada en una dimensión política, es decir, qué está haciendo la Unión Europea ante la situación demográfica, y la tercera, una cuestión de dimensión social en la que plantearé algunos datos de opinión pública que para nada tienen que ver con la situación de Euskadi, como la sociedad de aquí ve a los inmigrantes. Finalmente terminaré con algunos retos que yo creo que son básicos para plantear la situación ahora mismo en Europa. Comencemos con las migraciones en la Unión Europea. Básicamente,
la política de la Unión Europea con respecto a migraciones la marcó Jean-Claude Juncker, cuando el presidente de la Comisión Europea, cuando hizo su primer debate o cuando se presentó en el Parlamento Europeo y dijo cuáles iban a ser sus estrategias para los próximos años, él planteó que tenía 10 estrategias, o 10 puntos o 10 dimensiones en las que se iba a centrar. Una de ellas era la cuestión de las migraciones, lo cual, para todos que trabajamos migraciones, que trabajamos y conocemos la Unión Europea, que dentro de sus 10 puntos estuviera las migraciones, pues ya nos parecía bastante importante e interesante. Y veíamos una Comisión Europea donde además planteaba un comisario que se iba a dedicar a las migraciones, ¿no? Luego ya supimos el nombre, ya no nos gustó tanto, pero bueno. Básicamente, cuando empezamos a analizar qué eran los puntos que la Comisión Europea se iba a centrar, el problema empezamos ya a visualizarlo, ¿no? Básicamente, lo que la Unión Europea planteaba era, en cuestiones de población inmigrante que venía de fuera, solamente centrarse en los altamente cualificados. Es decir, no vamos a hablar de otro tipo de migración que no sea altamente cualificado, queremos atraerlos y retener a los altamente cualificados, el resto de los inmigrantes no vamos a hablar de ellos, no los queremos dentro de la Unión Europea. Lo segundo sería la lucha contra la inmigración irregular. Nos acordamos que básicamente en el momento en que el presidente Juncker y luego con la Agenda Europea sobre Migraciones, que básicamente recoge lo mismo que Juncker había planteado, estaba pasando las catástrofes del Mediterráneo en Italia solamente, todavía no había pasado la cuestión de Grecia, y en mayo de 2015 aparece la Agenda Europea y empiezan a plantearse la dificultad y la problemática que tienen con la inmigración irregular y la entrada de población irregular y, por supuesto, con las muertes que está habiendo en el Mediterráneo. El tercer punto que plantean es no solamente cómo luchamos contra la inmigración irregular colaborando con los países de origen, para que sean los países de origen los que retengan a esa población inmigrante, sino que además cómo aseguramos las fronteras, es decir, cómo aseguramos Schengen, para que no se pueda entrar. Y finalmente sí que aparece impulsar el sistema común de asilo, que en aquel momento, cuando el presidente de la Comisión Europea en 2014 y la Agenda Europea sobre migraciones en mayo de 2015 plantea esta reforma, es una reforma muy basada en el humanitarismo. Es decir, encontramos una diferencia de cómo se planteaba en aquel momento esa reforma del asilo y lo que estamos viendo un año después. Como decía, de los 35 millones de inmigrantes no hay palabra, no hay política de integración. La cuestión es si debería estar aquí o no. Yo entiendo perfectamente que sí, que dentro de cuando estamos hablando del reto global de la migración para la Unión Europea, que menos que introducir que tenemos 35 millones de personas viviendo aquí y que, por supuesto, hay que atenderlas y además es un gran reto, ¿no? Pues no, esto no aparece. Con lo cual, me centro en los refugiados y les explico unos datos a nivel global. Yo creo que este dato lo sabemos todos, ¿no? Lo de los 65 millones de refugiados, que estamos en una catástrofe, ¿no? En términos de la Segunda Guerra Mundial, esto es lo que nos han venido contando durante todo este periodo. Simplemente, igual lo que alguno puede no conocer es estas cifras de 21,3 millones de esos 65 son refugiados, es decir, que están en un tercer país. De 40,8 millones son desplazados internos, es decir, se encuentran dentro del país, pero han tenido que huir de sus hogares, y 3,2 millones son solicitantes de asilo, es decir, todavía no tienen reconocido el estatuto. En el largo plazo, la situación de los refugiados y la salida de los refugiados no ha parado de crecer, y aquí encontramos, por ejemplo, los grandes picos de desplazamientos. El primero está... lo provocó la guerra de los Balcanes en el 89-93, el segundo son la salida de Afganistán y de Irak, y el tercero es el que comenzaba con la salida de la población de origen sirio. El problema no es solamente, por supuesto, la salida, sino lo que está pasando ahora mismo en la mayoría lo que le está pasando a la mayoría de los refugiados que no pueden volver. Por ejemplo, si se fijan, volvemos a tener los dos grandes picos de retorno de refugiados a sus países de origen, con los Balcanes e incluso con Irak y Afganistán. Sin embargo,
como pueden observar al final de la diapositiva, cómo ha ido decreciendo la posibilidad de retornar a sus países. Con lo cual, si estamos hablando de retos, algo con lo que no tenemos que tener muy claro y que luego lo volveré a comentar, es que son población que no está volviendo, lógicamente se está quedando donde va y además tampoco va a volver en un periodo corto de plazo, con lo cual estamos hablando de población que es estable, ¿no?, dentro de nuestras fronteras. Aquí encuentran la procedencia de los refugiados. Encontramos sobre todo cómo hay algunos de los conflictos y de países de procedencia de los refugiados, cómo se han establecido en los últimos 20, incluso 30 años, ¿no? Son lo que se llaman conflictos congelados y, por tanto, expulsan personas o crean desplazados de forma continua en el tiempo. Tienen el caso de Afganistán, tienen el caso de Irak, aquí encontramos el caso de Somalia, el caso de Sudán. Y hay conflictos, ¿no?, que son muy puntuales, como sucede con el caso de Siria, que viene en la anterior, o con el caso de Bosnia-Herzegovina, es decir, con la cuestión de los Balcanes. Principales países de origen y de destino. Aquí pueden encontrar en la parte izquierda de dónde proceden los refugiados y los destinos hacia los que van. De los 4,9 millones de desplazados de Siria, como pueden ver, la gran mayoría han ido para Turquía. En segundo lugar, han ido a Líbano, Jordania, es decir, a los países próximos al conflicto de Siria. En el caso de Afganistán, de 2,7 millones, 1,6 millones están en Pakistán, 1 millón están en Irán. Es decir, como pueden ver, básicamente cuando hay desplazamientos forzosos, son los países próximos al conflicto los que acogen a la mayoría de la población refugiada. Si nos fijamos en el corto plazo, en 2014-2015, una vez más y en términos globales, Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía son los países que más refugiados acogen. El caso de Turquía, más o menos vemos la estabilidad de la acogida de refugiados en todos los países, exceptuando el caso de Turquía, porque es en 2015 cuando aparece el pico de población siria desplazada. Pasemos al caso de Europa una vez vista, ¿no?, la foto completa, la gran foto. Sí que es cierto que esto es algo con lo que también terminaré, que para Europa, desde el inicio, desde que empezamos a ver en agosto de 2015 la llegada de población, de refugiados, de desplazados forzosos por Grecia, la agenda política, el discurso político, los medios de comunicación se han encargado de hablar de crisis, ¿no? El propio concepto de crisis al final acaba dando un poco de sensación de, bueno, una crisis no tiene solución, al menos no tiene solución a corto plazo y tampoco tiene solución fácil, ¿no? Y es cierto que estamos en una crisis, lo que pasa que a mí me gustaría, y es algo que trato de enfatizar, que estamos en una crisis global, no estamos en una crisis para la Unión Europea, no estamos en una crisis entendida como no podemos dar respuesta, no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer algo y claro que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero la Unión Europea, de alguna forma, lo que está, y sobre todo mucho discurso político de muchos gobernantes, de muchos jefes de Estado y de Gobierno de muchos países europeos, plantean el concepto de crisis como una vía de escape para no dar una respuesta. Pero sí que es cierto que digamos, si vemos la foto global, si vemos lo que comentaba antes, Europa no está recibiendo a toda la población, Europa no se encuentra con el gran problema, Europa no es el centro de todo, ¿no?, como a veces nos da la sensación que hay que percibirlo. Y aquí un ejemplo, ¿no? El 90% de los desplazados en el mundo están en países en desarrollo. Y aquí pueden ver, ¿no?, el caso de cómo países no de la Unión Europea van absorbiendo el movimiento de desplazados forzosos. Sí que es cierto que para Europa lo que sucedió en agosto de 2015, septiembre, octubre, noviembre, fue muy impactante. Y aquí simplemente una diapositiva, ¿no?, que nos permite ver ese incremento de entradas por Grecia
en septiembre, octubre, agosto, noviembre de 2015, que lógicamente fue el punto que marcó la alarma, ¿no? Y es lógico que esto impacte, ¿no? Y es lógico que acabe siendo uno de los problemas principales para la Unión Europea. Lo que pasa que, como decía, ¿no? Bueno, relativicemos un poco todo esto. ¿Quiénes son las principales nacionalidades de inmigrantes, ¿no? Parece que la cuestión de Siria es la que más nos llama la atención, porque es cierto que es la que más desplazados está produciendo, pero no son los únicos. Después de Siria viene población de origen afgana, Irak, Eritrea, Pakistán, Irán, Nigeria, Somalia, etc. En cualquier caso, el 84% de los refugiados que están llegando a Europa lo copan las 4 primeras nacionalidades, que son los sirios, afganos, Irak y Eritrea. Siguiendo, ¿no? con el impacto, ¿no? que ha sufrido, que desde Europa hemos visibilizado, está la cuestión de las muertes dentro del Mediterráneo, ¿no? Aquí tienen un mapa del mundo de las muertes que se producen en frontera, ¿no? Y como pueden ver, la Mediterránea es la más peligrosa y la que más muertes tiene, ¿no? Hasta 3.695 en el 2015. Pero esto no es nuevo, fíjense que esto es 2014, ya teníamos 3.000 muertes en el… Quiero decir, esto también nos hace un poco visualizar que el problema no es nuevo, el problema no es de 2015, el problema viene mucho antes, ¿no? Lo que pasa que es cierto que nuestros políticos no han dado respuesta hasta finales del año pasado. Y sobre todo algo que es importante, que yo creo que todo el mundo es consciente, ¿no? Pero que me gusta también remarcarlo, que esto no ha acabado y que cerrar Grecia lo que supone es que se vuelva a abrir Italia. Italia es mucho más peligrosa, es decir, de las 3.000 y pico muertes que ha habido el año pasado en el Mediterráneo, casi el 80% se produjeron en Italia, por la costa italiana y no por la griega, ¿no? Porque a pesar de que hubo mucha más afluencia por la griega es mucho más sencilla como ruta, mientras que la italiana es una ruta muy dura, muy complicada y con mucha posibilidad de fallecer en el camino, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Que seguimos viendo cómo van entrando ahora otra vez por Italia y cómo cada vez se están hundiendo otra vez más barcos y vuelve a haber muchas muertes en este trayecto. Por supuesto, las solicitudes se han incrementado. Aquí podemos ver otra vez el pico de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, que es este que ven aquí. El origen, una vez más, sirios, afganos, Irak. También tenemos un porcentaje de solicitudes de asilos de Kosovo, de Albania, que además son solicitudes de asilo que no son reconocidas, normalmente son denegadas. Y algo que siempre es interesante, ¿no? Que da un poco la sensación de… Bueno, es cierto que Alemania está acogiendo y recogiendo, ¿no? A gran parte de estos desplazados, pero no es Alemania el que más población está recogiendo teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene. Es el caso de Hungría, que en parte te permite visualizar, ¿no? Qué está sucediendo en los países del este. Digamos, la columna verde lo que plantea es el número de solicitudes por población en el país, y este país es Hungría, y a estos le siguen los países nórdicos, ¿no? Suecia, Austria, Noruega, Finlandia, y Alemania en una quinta posición teniendo en cuenta la población que tiene. ¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea ante estas solicitudes de asilo? Que, como ya veíamos, la mayoría son población procedente de Siria, de Eritrea, de Somalia, de Afganistán, ¿no? Es decir, que nos podemos plantear que son países a los que la población, si huye, no puede volver, no hay una posibilidad, ¿no? de vuelta. Bueno, pues aproximadamente el 50% de las solicitudes son denegadas, o el 50% son aceptadas. Esto cambia mucho por país. Y esto es una de las cuestiones que cuando nos planteamos por qué los sirios quieren irse a Alemania, por qué los sirios quieren irse a Suecia. Bueno, pues no solamente por el estado de bienestar, no solamente porque tengan familiares, tengan redes sociales, no solamente por encontrarse, ¿no? por la información que tienen, ¿no? sobre cada uno de los países, sino también por esto.
lo que nos encontramos es unas disparidades muy altas en la aprobación de solicitudes teniendo en cuenta el país que vayas. Y básicamente, ¿no? Mientras que Suecia aprueba el 73-72% de las solicitudes, Francia está aprobando el 25%. También, lógicamente, hay que relativizarlo, ¿no? No van las mismas, las personas no son las mismas, no están con los mismos procesos, pero bueno, digamos, es complicado. Y aquí encontramos, por ejemplo, una encuesta que se le ha hecho a refugiados en las islas griegas y se les preguntaba directamente dónde quieren ir a ustedes. Bueno, pues el 50% de la población siria desplazada que llega a las islas griegas quieren irse a Alemania y el 13% se quieren ir a Suecia, ¿no? Déjenme, una vez revisado la situación más demográfica, y déjenme pasar a la respuesta que está dando la Unión Europea. La Unión Europea ante esta situación básicamente lo que ha hecho es tomar 3 grandes medidas. La primera sería sobre securitización, la segunda sería acuerdo, lo que se llama externalización de fronteras y acuerdo con terceros países, y la tercera, que ya venía planteándolo anteriormente, es la reforma de la política de asilo. Las voy a plantear un poco brevemente. Cuando hablamos de securitización, lo que plantea la Unión Europea es, bueno, no solamente tenemos que controlar nuestras fronteras, tenemos que asegurarlas para que no podamos, digamos, para que no solamente población irregular entre a nuestras costas, sino que además tenemos que frenar de alguna forma todo lo que es el trato de seres humanos. ¿Cuáles son las principales medidas que ha planteado? Pues en principio crear una agencia europea de guardias de fronteras y costas, lo que era el antiguo Frontex, que yo creo que más o menos a todos nos suena, y básicamente esta nueva agencia va a tener recursos propios, personal propio, para ayudar a lo que ellos llaman ayudar a proteger fronteras, ¿no? Y además van a tratar de hacer una recogida de datos y van a ser la agencia la que va a trabajar en la deportación de aquellos irregulares que lleguen a nuestras costas. Además, apareció el acuerdo dentro de la OTAN de crear esta Guardia Marítima, que trata de frenar otra vez más los flujos que vienen por el Mediterráneo y también hacer una vigilancia. Y en tercer lugar, las operaciones marítimas y terrestres de control, que son de control y no tanto de rescate, ¿no? Como la EUNAVFOR Med, que fue una de las primeras que plantearon ante la respuesta de lo que estaba sucediendo en el caso de Italia, y una de las grandes conflictos que creó fue básicamente, ¿vale? Son proyectos o son operaciones que quieren frenar la inmigración irregular, pero no son operaciones de rescate, ¿no? para la población que está llegando. Aquí en este mapa pueden ver las diferentes operaciones que la Unión Europea ha puesto en marcha, tanto por frontera terrestre como por frontera marítima. En segundo lugar, lo que se planteaba era una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, de la SECA. Esta reforma, si bien ya se planteaba, como les comentaba, en un inicio, antes de la llamada crisis, ya venía planteándose de forma mucho más humanitaria, es decir, de tratar que los diferentes países tuvieran una política común efectiva, que la llegada de los refugiados en cada país se produciera de forma similar, que los apoyos, las ayudas por parte de los gobiernos fueran similares en los diferentes países, y esta fue la idea inicial. Esto cambia totalmente con la situación de Grecia y la entrada de población refugiados. Aparece una comunicación donde ya empieza a plantear cómo se tienen que hacer estos procedimientos dentro de los Estados miembros, determinar cuáles son los mecanismos comunes de aplicación y de condiciones de acogida. A esta le sigue en julio la propuesta de reforma total de la SECA, que será aprobada muy probablemente en enero por el Parlamento Europeo, por la Eurocámara. Básicamente la gente, ya he estado hablando con organizaciones, con ONGs que están un poco dentro de
estas negociaciones y básicamente la perspectiva de que pudiera ser algún tipo de reforma positiva, proactiva, está muy lejos, ¿no? Digamos. La sensación que todo el mundo plantea es que vamos a ir hacia atrás en el recorte de derechos de los refugiados dentro de cada país, etc. Dentro de esta respuesta de la Unión Europea y dentro de la reforma de la SECA se encuentra la cuestión de la reubicación y del reasentamiento. Simplemente, por si alguien no lo sabe, les comento la diferencia entre reubicación y reasentamiento. La reubicación son aquellos refugiados que ya se encuentran dentro de la Unión Europea que se reubican dentro de los diferentes Estados miembros. Es decir, ya están aquí y lo que hacen es repartirse dentro de la Unión Europea. El reasentamiento, a diferencia, son refugiados o personas que han pedido una protección internacional que se encuentran en terceros países, que se encuentran en Turquía, en Jordania, en Líbano, y lo que hacen los Estados miembros es reasentarlos de allí hacia acá. Mientras que los reasentamientos sí que se están cumpliendo, o más o menos se están cumpliendo las reubicaciones, que son la solidaridad dentro de los Estados miembros, como ya sabemos la gran mayoría, pues de los 160.000, si no recuerdo mal, creo que estábamos en 10.000 o 12.000, ¿no?, los que se habían reubicado. Y en tercer lugar, la tercera propuesta por parte de la Unión Europea, yo no sé si me estoy alargando mucho, pero vale. La tercera respuesta es lo que desde hace mucho tiempo la Unión Europea llama la externalización de fronteras, es decir, la Unión Europea no controla sus propias fronteras, que lo hagan terceros países por nosotros. Y sobre todo la cooperación con países de origen y de tránsito, es decir, si de alguna forma son terceros países los que tienen que controlar nuestras fronteras para la entrada de población de inmigrantes, hagamos una cooperación con estos países, sobre todo para los países de tránsito y con los de origen, para que retengan a su población dentro de sus fronteras, ¿no? Y aquí ocurren acuerdos como el acuerdo que se está negociando con Eritrea, ¿no?, para que el gobierno eritreo controle a su población, si puede ser un poquito más, ¿no?, porque no lo hace lo suficiente. ¿Por qué les pongo estos tres grandes acuerdos? El de Rabat, el de Jartum y el de La Valeta. Son tres acuerdos que se han hecho con países de África y una vez más vemos cómo la Unión Europea en el tiempo está sufriendo un proceso conservador y un proceso de reactivo hacia la población, hacia los inmigrantes, ¿no? Mientras que el proceso de Rabat lo que planteaba era una cooperación de intercambio, desarrollo entre los países africanos y la Unión Europea. El de Jartum empezaba a plantear cuestiones de derechos humanos, de tráfico de seres, etc. Sin embargo, el de La Valeta, que es el último, el que se firma en noviembre de 2015, es decir, cuando ya estábamos en mitad del fenómeno de los refugiados, de la crisis de los refugiados, aquí ya no se plantea, ¿no?, cuestiones humanitarias, no se plantea tanto el control del tráfico de seres humanos, del desarrollo, ¿no?, de ese interés que tiene Europa por el desarrollo de países de origen o de tránsito, sino que básicamente lo que se plantea es, bueno, vamos a hacer una bolsa económica para dar a los países de origen y de tránsito para que controlen completamente la entrada, la salida o el movimiento de población hacia la Unión Europea. Es decir, otra vez más, ¿no?, igual que planteábamos la cuestión del asilo, pues otra vez más vamos viendo ese discurso reactivo por parte de la Unión Europea de cerrar nuestras fronteras. Y luego el rey de la corona, ¿no?, el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que se firma en marzo de este año. 6 billones de euros para el acuerdo. Básicamente lo que se acordaba, además de negociaciones de liberalización de visado, de posibilidad de reabrir, ¿no?, la negociación de entrada de Turquía a la Unión Europea, digamos que sería lo que nosotros le daríamos a ellos, se acordó el famoso pacto en el cual cada refugiado que viniera a Europa por Turquía, Europa lo devolvería y a cambio lo que haríamos sería reasentar, lo que les explicaba antes de reasentar a un refugiado en Turquía dentro de la Unión Europea. Se está cumpliendo a medias,
Pero lo que lógicamente ahora mismo se está cerrando, y por la situación del gobierno de Turquía, es la cuestión de la liberalización del visado, con lo cual en breve veremos algún cierto problema para seguir con este tipo de acuerdo, porque está haciendo aguas ya por muchos sitios, y el gobierno turco, bueno, lo está diciendo, o planteamos el tema de la liberalización de visados, es decir, que población de origen turco pueda venir sin visado a Europa, o se acaba el acuerdo. A todo esto, ¿qué se le suma? Bueno, pues unos Estados miembros básicamente tomando sus propias decisiones, haciendo, digamos, acuerdos entre diferentes países, y aquí encontramos, por ejemplo, el acuerdo de los países Visegrado, de no cumplimiento de la política común de asilo, una Grecia e Italia desbordada, lógicamente, por la situación de entrada de población de refugiados sin poder cumplir tampoco la política común de asilo, lo cual es lógico en términos de población que está entrando. Europa del Este cerrando las fronteras para la entrada de refugiados, y luego ya lo último que hemos visto, que es el cierre de Schengen, ¿no? Alemania cerrando frontera con Austria, Austria cerrándola con Eslovaquia, y básicamente lo que ha provocado, ¿no? esta fuerte crisis dentro de la Unión Europea y de Schengen, ¿no? de cómo esa apertura de fronteras que teníamos dentro de Europa empieza a cerrarse. Y algo que es interesante, que yo bueno, no me canso de decirlo, y yo creo que es el gran error de la Unión Europea, ¿no? Cuando todas las encuestas que hay dentro de la Unión Europea, del Eurobarómetro, se le pregunta a la población europea, ¿no? ¿Cuál es el mayor logro de Europa? La gran mayoría de la población lo que dicen es la apertura de fronteras, ¿no? La libertad de movimiento dentro de Europa, es decir, el acuerdo Schengen. Con lo cual, que la propia Unión Europea y los Estados miembros estemos paralizando, ¿no? Lo que los ciudadanos consideramos que es el mayor logro, bueno, pues está claro que nos lleva a una situación de crisis y de desconfianza hacia los Estados miembros, hacia la Unión Europea, muy importante. Sobre dimensión social, y aquí quería, bueno, introducir cuestiones de opinión pública, ¿no? Al principio con las primeras ponencias, ¿no? se hablaba de los datos de Ikuspegi y de cómo la población vasca percibe a la población inmigrante, ¿no? Y los bajos niveles, ¿no? de problemática que se ven en Euskadi con la inmigración. Bueno, esto a nivel de la Unión Europea, lógicamente, cambia bastante. Podemos ver la diferencia entre 2014 y 2015, el 13% en 2014 veían a la inmigración como un problema, mientras que en 2015 es el 47%. Tengamos en cuenta que por migración se puede entender cualquier cosa, ¿no? Es decir, cualquier tipo de migración, no solamente refugiados, pero tengamos en cuenta también que el Eurobarómetro se hizo después de la crisis de refugiados, con lo cual sí que es cierto que no se habla solamente de refugiados, pero que existe una gran relación. Ante la pregunta de ¿deben ser los refugiados mejor distribuidos entre los Estados miembros? Pues aquí podemos ver la diferencia por países de origen. Por los países donde han sido entrevistados los ciudadanos, ¿no? En el caso de los alemanes y los suecos, el 95% dicen que sí, que deben ser mejor distribuidos, mientras que los checos y los eslovenos dicen el 30% que sí, que deben ser mejor distribuidos, el 70% que no. Estas son las grandes diferencias que encontramos dentro de la Unión Europea a nivel de política, pero lógicamente también a nivel de sociedad. Ante la pregunta, ¿cree la gente que debería acoger a los refugiados en otros países para escapar de la guerra, la persecución? Aproximadamente un poquito más del 70% vienen a decir que sí, ¿no? Es decir, aún así seguimos teniendo cierta solidaridad, ¿no? Y seguimos planteando que los refugiados deben ser acogidos. Ahora, eso sí, si no son acogidos cerca de mi casa, en mi barrio o incluso en mi ciudad, pues como mucho mejor, ¿vale? Como pueden ver en el otro gráfico. Y ante otra pregunta ¿cree usted que los países deberían financiar las operaciones de búsqueda y rescate, ¿no? que era la diferencia entre la búsqueda y rescate y la securitización? Pues una vez más encontramos diferencias
muy grandes, ¿no? En el caso de Alemania, el 54% dice que sí, en el caso de Noruega, 60% dice que sí. Fíjense en el caso de Francia, ¿no? El 40% o 38% dice que no deberían. Es decir, encontramos grandes diferencias también dentro de la Unión Europea para plantearnos si se debe rescatar y buscar a personas en el Mediterráneo, ¿no? que tienen posibilidad de fallecer. Termino ya con esto, que era como empezaba, ¿no? Hablando de la cuestión de retos y de crisis. Yo creo que estamos más en una crisis de política que de números. Sí que es cierto que la entrada de población refugiada agosto, septiembre, octubre de 2015 es muy impactante, lo que sigue sucediendo es muy impactante, pero nos encontramos más en una situación de conflicto, de falta de coordinación, de cooperación entre los Estados miembros y de ellos con la Unión Europea, que en una realidad de conflicto o de problema, ¿no? De crisis de números. Y básicamente porque la Unión Europea ahora mismo está centrada en la agenda política y mediática, en cómo solucionar y dar respuesta a lo que está sucediendo a los refugiados, olvidándose de otro tipo de cuestiones más éticas o morales. Hay una gran crisis y es el gran reto que tiene ahora mismo la Unión Europea de liderazgo. Digamos, no hay nadie que esté liderando, lo intentó Merkel con la cuestión de los refugiados y dada el conflicto, el problema interno político que tiene dentro del país, ya hemos visto estos últimos meses cómo Merkel ha ido rebajando su discurso, incluso ha llegado a decir, ¿no? Me equivoqué con la política de brazos abiertos en algún momento. La seca, otro de los grandes retos con los que nos vamos a encontrar es, veremos a ver lo que sucede en enero con la aprobación de la reforma del sistema de asilo, porque como ya decía y según están diciendo las ONGs y los organismos que están dentro de la negociación, digamos, el nuevo sistema va a ser muy reactivo hacia los refugiados. La cuestión de mantener el área de Schengen, es decir, hasta cuándo la Comisión Europea va a permitir, ¿no? que los Estados miembros mantengan las fronteras que han levantado entre algunos países dentro de la propia Unión Europea. La cuestión de las políticas de integración, esto sobre todo, pero a todos los niveles gubernamentales, no solamente a nivel de la Unión Europea, a nivel de Estado, sino a nivel regional y local, ¿no? La Unión Europea se está centrando mucho en la acogida inicial, ¿no? la llegada, pero como decía al inicio, no estamos hablando de refugiados que vengan y vayan a retornar, no estamos hablando de estancias breves de población, estamos hablando de nueva población que se va a instalar en nuestras sociedades y lógicamente necesitan una respuesta. Y no es una respuesta igual que la que necesita un inmigrante laboral, es otro tipo de respuesta, es una respuesta mucho más especializada, mucho más psicológica, mucho más centrada en el individuo de lo que puede ser otro tipo de respuesta de integración. Y esto la Unión Europea todavía no, y muchos Estados miembros todavía no lo tienen muy claro, ¿no? Y por supuesto el gran reto, ¿no? ¿Cómo controlamos cómo controlamos, entre comillas, ¿no? A la opinión pública, es decir, cómo hacemos que nuestra opinión pública, nuestras sociedades no se extremen, ¿no? hacia una extrema derecha que la vemos como va recogiendo terreno en Alemania, lógicamente en Francia, en Dinamarca, en Austria, contra la población de origen inmigrante. Y para terminar, ¿no? Estamos ante una crisis. Yo, bueno, me lo planteo más como una crisis estructural, más que algo puntual, con un asentamiento a largo plazo, con unos conflictos estancados. No podemos hablar de que, si tenemos que hablar de una crisis de 20 años, pues, bueno, digamos, no sé si el concepto crisis, ¿no? es el más idóneo. Como decía al inicio, como empezaba, estamos más ante una crisis global que nacional o regional de la Unión Europea. Y a colación de esto me venían dos cuestiones, ¿no? Lo que decía Karl Popper de la negatividad inherente, ¿no? Que venía a decirnos algo así como lo peor que nos puede pasar a las sociedades actuales es que seamos o que transmitamos, sobre todo por parte de los expertos, de los pensadores, que estamos en el peor mundo posible, que
que esto no tiene solución, ¿no? Es decir, esto es lo peor que podemos dejar de legado, ¿no?, a las sociedades que van a venir. No estamos en el peor mundo posible, nuestra moral no está por los suelos, porque si nos introducimos en esta cuestión de crisis, aparece lo que venía a decir Naomi Klein, ¿no?, del shock de la crisis, ¿no? Ya no podemos salir de aquí, ¿no? Y como no podemos salir de aquí, pues la sociedad podemos aceptar cualquier tipo de reforma, por muy conservadora, por muy negativa y por muy en contra de nuestra moral y de nuestra ética, porque como no podemos salir de aquí, nos tenemos que aguantar y tenemos que aceptar lo que nos venga, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Sí.